Muchas bendiciones a todos, buenas noches. Este jueves por la noche estamos dándole la bienvenida a toda nuestra audiencia a este discipulado online. Quiero siempre recordarles nuestras transmisiones lunes, jueves y sábados a partir de las 8 de la noche, hora del estado de la Florida. Estamos transmitiendo en estos discipulados y te invitamos que te congregues. Ha llegado el momento que tengas una casa, que busques al Señor, que te congregues y que sientas la comunión y la armonía de los hermanos y que juntos podamos alabar al Señor de forma presencial. Para eso estamos los días viernes a las 8 de la noche en la ciudad de Davie. Estamos esperando por tu vida, y los días domingos a las 2 de la tarde estamos también de forma presencial. Ven con toda tu familia. Tenemos clases para los niños, atención para ellos. Así que esperamos que puedas estar con nosotros. Y queremos también trasladarte nuestro gozo, nuestra emoción. Cumplimos un año, los días 9, 10 y 11 de julio. Vamos a celebrar nuestro primer aniversario. Sin duda alguna el Señor ha establecido, ha levantado esta obra, Mies van der Volk, algo que el Señor profetizó en algún tiempo, y hoy estamos viendo el cumplimiento del Señor. Así que te invitamos para que puedas estar esos 3 días poderosos con nosotros. Únete a esta familia para que podamos juntos alabar, bendecir y agradecerle el nombre del Señor. Tenemos ministros invitados el día viernes a partir viernes 9 a partir de las 8 de la noche. Vamos a estar en la ciudad de Davie, y el día sábado 10 de julio a partir de las 7 de la noche tendremos un tiempo de alabanza, adoración, el poderoso mensaje de la palabra, y también tendremos una cena. Así que esperemos que vengas y compartas y que tengamos esta coinonía juntos y que nos reunamos en la casa del Señor. Y vamos a sellar esos 3 días. El día 11 de julio, que es domingo, a partir de las 2 de la tarde, vamos a sellar esos 3 días de celebración, de fiesta al Señor por este primer año que el Señor nos ha permitido llegar. Oremos al Señor y vamos a agradecerle por todas sus bondades y pedirle que el Señor nos pueda hablar en esta noche. Precioso mi Señor, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias porque nos permite siempre una nueva oportunidad que tú nos das de poder exponer, hablar de tu palabra, aconsejar, mi Señor. Queremos pedirte, mi Señor, que esa semilla que pueda fructificar en nuestra vida, en nuestros corazones, mi Señor. La palabra que tú nos das es una palabra revelada que viene de tu corazón, mi Señor, a nuestro corazón. Siempre que tú nos hablas a nuestro corazón, nos hablas de tu corazón, mi Señor. Gracias en esta hermosa noche. Queremos rogarte por todas las necesidades, mi Señor. Que tú cubras, Señor, con tu sangre poderosa, mi Señor, a cada uno de tus hijos, familias, aquellos que tienen peticiones, mi Señor. Quizás no sabemos, pero que tú sí las conoces, mi Señor. A través de esta plataforma, a través de este medio, Señor, que tú puedas obrar, mi Dios eterno, en el nombre de Jesús. Gente que en este momento esté recibiendo una sanidad, que en este momento hay gente que está recibiendo una restauración en sus hogares. En este momento hay gente que está recibiendo, mi Señor, una palabra que lo va a levantar. Una palabra, Señor, que viene a restaurar su vida, mi Señor, su salud, mi Dios eterno. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos, mi Señor. Toma en tus manos cada matrimonio, cada hogar, mi Señor. Te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, este jueves quiero continuar hablando acerca de este tremendo tema, el misterio de la tercera dimensión. Y hemos estado hablando acerca, no voy a recapitular todo, es imposible, pero quiero por lo menos rápidamente mencionarle lo último que vimos. Lo último que vimos fue el sacerdocio. Recordemos, vamos a encontrar este tercer misterio de esta dimensión, porque estamos viendo cómo el sacerdocio en Luzbel, que tenía piedras, lo relata los profetas, habían piedras en sus vestiduras también,
Tenía otra influencia este personaje, sabía de comercio también. Pero también encontramos el sacerdocio levítico a través de Aarón, que también tenía su vestidura piedras, y menciona las piedras, ónice, oro, y esas mismas piedras tenía Luzbel en sus vestiduras. Es decir, Luzbel era un sacerdote en una eternidad pasada y que por haber encontrado maldad del Señor en él, fue derribado y perdió ese sacerdocio. Ahora el Señor levanta sacerdotes en el Antiguo Testamento a través de Leví, con piedras, también oro, ónice, etcétera, topacio, y hay que estudiar cada una de esas partes de esas vestiduras, pero que también encontramos en Adán. Dice que él caminaba ahí, entre esas piedras, porque esos ríos regaban el huerto, el Edén, y en ese río traía oro, traía ónice. También nos damos cuenta que Adán era un sacerdote también, ese primer hombre que lo estableció en el huerto, pero que hubo una incursión de la serpiente en el huerto y perdió ese sacerdocio Adán. ¿Hasta qué? Hasta que vino nuestro amado Señor Jesucristo. Y el Señor dice que ahora Él es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio que no falló. Un sacerdocio que dice que fue tentado en todo, pero que no pecó. El sacerdocio de Adán, ese lo echó a perder ahí en el huerto. Y ahora recordemos esto. Abel y Caín presentaron ofrendas. ¿Cómo conocían ellos de presentar ofrendas? ¿Quién les enseñó? Adán, porque Adán conocía de ofrendas, conocía de sacrificios, conocía de algunas funciones sacerdotales. Y ahora el Señor, el Padre envía a su Hijo y ahora es el sumo sacerdote, es un sacerdocio para siempre. Se compadece de nuestras debilidades, tiene misericordia, es bondadoso. No es como el sacerdocio arónico que era temporal y que el pueblo tenía que esperar un año para presentar sus pecados y que él presentara las ofrendas por el pueblo. Ahora nosotros tenemos libre entrada al lugar santísimo para presentarnos delante del Señor y exponer nuestras necesidades y encontrar el socorro oportuno y su misericordia y su bondad y su amor. Qué maravilloso. Pero ahora el Señor nos llama a nosotros a que seamos sus sacerdotes. Reyes y sacerdotes, como dijimos en el libro de Apocalipsis, y a Pedro también se le revela que somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, real, dice, real sacerdocio. Entonces, quiero adelantarme la presentación porque todo esto ya lo vimos, según 1 Pedro 2.9. Entonces, lo que implica el sacerdocio implica hermosura, oficio, acercamiento a Dios. Eso es lo que nos pide el Señor, que nos familiaricemos con las ofrendas, con la cercanía a Dios, que nos familiaricemos con la adoración, porque esas eran parte de las funciones que tenían los sacerdotes. Son como una figura para nuestro tiempo. Somos sus sacerdotes. Mire qué interesante, ese sacerdocio que perdió Luzbel, nosotros ahora lo estamos recuperando, el sacerdocio en nuestra vida. ¿A quién se lo da? A la iglesia. Por lo tanto, valoremos ese privilegio, esa responsabilidad que el Señor nos da. Bien, ahora hablemos acerca de esta segunda dimensión. Recordemos que es el misterio de la tercera dimensión. Y el misterio está en la tercera. Y vamos a llegar ahí. Los adoradores. Veamos, porque Ezequiel, que también tiene una visión, tiene una forma de ver este querubín llamado Luzbel, donde encontramos versos como este. Verso 13. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios. Había un Edén allá, había un jardín. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas: rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilio. Y de oro era la hechura de tus encajes y de tus engastes. En el día en que fuiste creado fueron preparados. Entonces este personaje, este querubín, era hermoso, porque todo lo que Dios hace es hermoso. Y tenía rodeado de estas piedras. Verso 16, pero veamos esto. A causa de tu gran comercio, te llenaron de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios y un
querubín protector hizo que desapareciera de en medio de las piedras de fuego. Entonces es interesante porque hay este personaje familiarizado menciona piedras y recordemos que los altares se colocaban piedras. Recordemos que en los altares se identificaba también por el fuego. Cuando el fuego descendía, es que ese fuego era aceptado. Era un altar donde se presentaba una ofrenda y estaba, por supuesto, el fuego involucrado. Vemos nosotros como en el tiempo de Luzbel, como ahora ya no solamente un sacerdote, sino que lo vemos ahora como una adoración. Él también está rodeado ahí de piedras, de fuego, porque el fuego también representa esa adoración. Recordemos que Isaías, cuando ve esos serafines diciendo santo, 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 dice que uno de ellos viene con un carbón encendido y que toca sus labios, de ahí del trono de Dios. Entonces lo que significa es que en la adoración está ese mover del fuego de Dios, que el fuego de Dios representa ¿qué? La presencia de Dios, el mover de Dios. Entonces vemos nosotros cómo Luzbel, note esto, Luzbel era próspero, porque tenía en sus vestiduras, tenía oro, tenía ónice, todas estas piedras preciosas de sumo valor. Así era su vestidura de este personaje. Pero la prosperidad que él manejaba era la recompensa que Dios le daba por su adoración. Lo que hacía Luzbel era adorar al Señor. Dice que él era una creación de Dios y todas las creaciones le adoran al Señor. Están creadas para adorarle. Y una de esas creaciones era este querubín, que era como el modelo. Y da a entender la Biblia que a partir de ese modelo saldrían otros, se iban a derivar también otros querubines como él. Pero él le presentaba adoración al Señor. Pero la recompensa, oiga esto, la recompensa que tenía Luzbel era porque le adoraba al Señor. Y ahí vemos nosotros involucrado el fuego también como algo que representa la adoración, el mover, la presencia, repito, la presencia de Dios que se derrama cuando le adoramos al Señor. Entonces, ¿de dónde venía la recompensa de Luzbel? Venía de la adoración que él le daba al Señor. Pero llegó el momento que él ya no quiso adorar. Llegó el momento que él ya no quiso tener esa función. Y recordemos esto, que hay pasajes de la Escritura que se refiere a Luzbel que estaba rodeado de instrumentos musicales. Entonces Luzbel conocía de música, Luzbel conocía de alabanza, conocía de adoración. Porque cuando fue creado con instrumentos, con címbalos. Entonces vemos nosotros que era un ser también que conocía todo esto, y por eso es que en este tiempo este personaje busca contaminar la alabanza, la adoración dentro del pueblo de Dios, porque él conoce esto. No lo conoce todo, pero conoció algunos elementos de la adoración y la alabanza, y a través de la alabanza y la adoración quiere contaminar a una nueva creación llamada la Iglesia del Señor. Por lo tanto, nosotros somos llamados a conocer qué dice la Escritura en cuanto a la alabanza y la adoración. Dice que Él va a restaurar el tabernáculo caído de David, y por eso tenemos que ser vigilantes, celosos de no permitir las mezclas en nuestras congregaciones, porque eso es Babilonia. Y está sumamente ligado, porque Babilonia habla de la música, pero esa música habla de musas, ¿verdad? Y esas musas eran 8 musas, entonces también Luzbel con esas piedras, que por lo menos eran 8 o 9. Bien, sigamos adelante, porque en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 8, vemos nosotros, hablando de este personaje, aquí hay un verso interesante. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Verso 9, y le dijo, todo esto te daré, mire, si postrado me adoras. Entonces él tiene, esto es tremendo, porque él tiene alguna riqueza, tiene algunos tesoros, que en algún lugar los tiene ahí, ocultos. Bueno, la Biblia, Isaías se refiere a él, esos tesoros donde están, pero que los tiene ahí. Y miren la propuesta que le hace el Señor.
todo esto te daré, los reinos. Le estaba ofreciendo riqueza, le estaba ofreciendo prosperidad, le estaba ofreciendo todo el esplendor de los reinos. eh, ¿A cambio de qué? De que le adorara. Por eso, lo que él, claro, él vio en esa eternidad pasada, cuando estaba a una altura de esos cielos, él ahí sabía lo que era adoración y él se sintió más grande y él quiso ahora que le adoraran a él. Quiso ser semejante al Altísimo. ¿Y ahora qué busca él? Que la gente le adore. ¿Acaso la estatua de Nabucodonosor, que levantó Nabucodonosor, qué es lo que buscaba? Que se postraran frente a la estatua. Adoración, a través de instrumentos musicales. Y ahora al mismo Señor Jesucristo le muestra los reinos. Y le pide y le dice que te voy a dar esto si tú me adoras. Todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces sí hay una prosperidad que tiene Luzbel y que de alguna manera con eso engaña y hay personas que caen en el lazo. Eh, cuando, cuando solamente tienen sus ojos y su mirada en una vida material. Pero qué maravilloso es cuando Dios nos bendice, cuando es Él el que nos bendice. Y dice la palabra que Él no añade tristeza. Verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, por eso le ofreció a Cristo todos los reinos si le adoraba. La adoración va ligada a la recompensa, bendición y prosperidad. Cuando se adora, se da un sacrificio de adoración, pero luego se recibe la bendición de Dios. Esta es la ley de la adoración. Una ley de la adoración. Una ley de la adoración. Si nosotros aprendemos a adorar al Señor, hay una recompensa de Dios para nuestra vida. Hay una bendición espiritual, pero también te digo algo, también hay una bendición material. ¿Por qué? Porque Luzbel eso es lo que tenía. Él era próspero, dice la Biblia que comercializaba, lo hemos leído en otros días. Estaba rodeado de piedras preciosas en su vestidura. Era próspero. ¿Por qué? Porque le rendía adoración al Señor. Pero ahora él ya no quería adorar, quería que le adoraran a él y por eso le ofrece los reinos al Señor. Y ahora lo que entendemos es que la recompensa que tenía Luzbel era por la adoración. Y ahora el Señor nos dice, si ustedes saben adorarme, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces viene una recompensa de parte de Dios, una bendición espiritual, aún bendiciones materiales vienen sobre nosotros, porque hay una recompensa, hay una prosperidad en su iglesia. Cuando sabemos adorar al Señor, esta es la ley de la adoración. Yo adoro al Señor como Él quiere que yo le adore y Él recompensa de forma espiritual y aún de forma material, ¿por qué no? Génesis capítulo 2, verso 15. Ahora veamos la adoración. Ya tocamos el tema de Luzbel como un adorador, su recompensa. Pero veamos ahora en Adán, qué sucedía. En esta versión Dios habla hoy, dice, cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esa palabra cultivar significa adorar. Entonces vemos cómo Adán era el adorador, era un adorador del huerto de Dios. Recordemos que el Señor dice que el Señor se paseaba en el huerto y que Él llegaba ahí y lo visitaba al atardecer. Cuando Él lo deseaba, estaba la presencia del Señor ahí. Entonces, el adorador es aquel que está cerca. El adorador es aquel que rompe límites. El adorador es aquel que se identifica que está en la cercanía de la presencia de Dios. Y así estaba Adán. Adán era un adorador. Esa palabra, el huerto para que lo cultivara, era para que lo adorara también al Señor. Pero ¿qué pasó con Adán? Dios lo puso ahí como el Señor del huerto. Y ese huerto, del Edén, huerto, tierra, y la meta era sacarlo de la tierra y que se pudiera enseñorear sobre todo el universo. Tenía una meta impresionante Adán, pero ese huerto lo perdió. Cada día era bendecido con mucho poder sobre las cosas. Mire, sí, hay tantos libros que a mí me impresionan de la Biblia. Todos los libros me impresionan.
Pero hay un libro que es el libro de Génesis. Para mí es un libro tan maravilloso porque el poder que tenía Adán de ponerle nombre a los animales, de dónde, a qué escuela fue, a qué universidad fue, dígame qué botánica, qué libro de biología estudió, estudió dendrología, ¿quién le enseñó las clases de botánica a Adán de conocer las raíces, el tallo, la hoja, la flor, la fruto de millones de especies, de los animales, del mundo animal, del mundo vegetal, del reino mineral? Le pregunto, ¿quién, a qué universidad fue? No, sin duda alguna, las facultades que el Señor le daba. Era un hombre, Adán era un hombre próspero, no le faltaba nada en ese huerto. eh, Tenía todo. Esos ríos regaban y venían y llegaban con oro, ónice, y regaban la tierra y le traían esas piedras preciosas. ¿Pero por qué era? Porque era un adorador, porque lo tenía ahí para que le adorara, lo tenía ahí para que a la hora de visitarlo él pudiera experimentar la presencia de Dios. Dice que hablaba con él y dice que oía la voz de él. Y él lo visitaba también en el huerto. Estaba en un ecosistema, estaba en un lugar sumamente apropiado, con condiciones, en un entorno glorioso, maravilloso. Pero pierde Adán esa responsabilidad de adorar, pierde Adán esa función de ser un adorador. Ahora, avancemos porque ahora nos encontramos con el levita. En Josué capítulo 18, verso 7 dice: pues los levitas no tienen porción entre vosotros, porque el sacerdocio del Señor es su herencia. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés también han recibido su herencia al otro lado del Jordán, hacia el oriente, de la cual les dio Moisés, siervo del Señor. Entonces, los levitas, a la hora de la repartición de las tierras, ¿qué pasaba con los levitas? De pronto los levitas dijeron: y para mí no va a haber nada. Y el Señor les dijo: ustedes, yo voy a hacer su heredad para ustedes. Mire, todas las tribus tenían algo precioso, pero los levitas tenían algo maravilloso, porque los levitas eran esos adoradores. Los levitas eran los responsables de entrar a la presencia de Dios. Eran, repito, las funciones de las ofrendas, dirigían la alabanza, la adoración, preparaban el aceite. Las funciones de levita eran funciones de un adorador, de estar ahí en funciones del templo, de la casa de Dios. Ahora, algunos de ellos también, recordemos cuando Israel se divide, empiezan a adorar a otros dioses. Entonces, estas tribus también, de alguna manera, le fallaron al Señor. Cuando se divide el reino, ellos colocaron sus propios sacerdotes, sus propios altares, colocaron sus propios dioses para adorarlos, y la otra parte de Judá y Benjamín se quedaron en la parte sur, y ellos ahí establecieron su capital en Jerusalén, y lo del norte en Samaria. Hubo una división entre las tribus. Ese tiempo de adoración se dividió, se perdió, porque cayeron en idolatría. Hebreos 7:9 dice: y por decirlo así, por medio de Abraham, a un leví que recibía diezmos, pagaba diezmos. Entonces el levita, encargado de los inciensos, que es la adoración, percibía la porción de Jehová, vivía de los diezmos. Nunca le faltaba techo donde vivir, alimento y vestido. Entonces, estamos viendo la segunda dimensión, que es la adoración. Ya vimos la recompensa que tenía Luzbel cuando él adoraba, y por eso tenía recompensas y comercializaba. Pero también, ya vimos también en Adán, todo lo que tenía Adán, porque era un adorador también. Escuchaba la voz de Dios, la presencia de Dios, tenía oro, piedras preciosas. Había una recompensa en Adán también por la adoración que le daba al Señor. Ahora, número 3, vemos a los levitas responsables de las funciones en el templo. Ellos dicen que vivían de los diezmos del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados del incienso, de la adoración. Ellos eran los encargados de las funciones de la adoración, de la alabanza dentro del pueblo, la tribu de Leví. Nunca les faltaba techo donde vivir, alimento, vestido, no les faltaba nada a los levitas. ¿Por qué? Porque tenían una recompensa.
por adorar al Señor. Esto me llena a mí, porque claro que no lo hacemos por interés, lo hacemos porque Dios merece la gloria, la honra y merece que nosotros nos rindamos a Él y le demos todo al Señor lo que Él merece. Y merece, le debemos la vida al Señor, pero Dios en su maravillosa bondad y misericordia nos recompensa a quienes, a los adoradores. Entonces, aquí hay algo interesante porque Abraham dice que diezmó. ¿Y quién recibió la recompensa o la siembra o la cosecha de esos diezmos? ¿Sabe quién fue? Leví. Entonces, aquí vemos como un verso nos dice que los levitas tenían recompensa de Dios porque eran adoradores, pero también, aquí va un mensaje, aprovecho también la oportunidad, cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, hay una cosecha generacional, hay una cosecha en los hijos de nuestros hijos. Se va a ver la recompensa en nuestros hijos. Cuando nosotros somos fieles al Señor en nuestras ofrendas y nuestros diezmos, nuestros hijos no van a recibir, no van a ser pobres, nuestros hijos no van a tener necesidad de nada. Nuestros hijos se va a encargar Dios de ellos, de prosperarlos, de que no les falte techo, alimento, vestido, porque cuando nosotros entendemos esto, estas ofrendas, diezmos, que es algo terrenal, pero que entran a una dimensión espiritual y entran a los cielos, a una dimensión celeste. Aparte de esto, es algo generacional también, cuando nosotros entregamos al Señor. Entonces los levitas también eran recompensados por la adoración que ellos tenían. Ahí están las bases escriturales. Ahí dice que ellos recibían los diezmos de la porción de Jehová. Ellos vivían de los diezmos porque eran adoradores, tenían recompensa. Quiero terminar con este último verso. Ahora nos corresponde a nosotros. Entonces, los creyentes adoradores. Dios nos bendice con liberaciones, con bendición espiritual y material. La provisión nos la da el Señor por ser adoradores. Hebreos 13:15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Salmo 54, bueno, el que leímos fue 1 Pedro 2:5, pero Salmo 50:14, ofrece a Dios sacrificios de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me glorificarás. Entonces, hay recompensa. Hay recompensa cuando nosotros somos esos adoradores que le adoran al Señor en espíritu y en verdad. Repito, no lo hacemos por ese interés, pero Dios hay una ley de la adoración, donde lo que se siembra se cosecha. Y hoy encontramos que el Señor, a aquellos adoradores, le dio una recompensa. ¿Por qué? Porque Él lo estableció desde el tiempo, desde la antigüedad. A Luzbel era próspero porque le rendía adoración a Dios, al Altísimo. Adán era próspero, ese río, traía oro, piedras. ¿Por qué? Porque hablaba, porque tenía cerca la presencia de Dios, se acercaba a la presencia de Dios, era un adorador. Adán también ofrecía holocaustos, sacrificios también a través de sus hijos. Pero también vemos como el Señor, los levitas también recibían recompensas, vivían de los diezmos del pueblo también como adoradores. Y ahora vemos nosotros a la iglesia del Señor, donde nosotros dice que somos esos levitas, como una figura espiritual. Dice, Señor, preséntame ofrendas, sacrificios, fruto de labios que confiesen mi nombre, adórame. Por eso encontramos nosotros en la Escritura que por lo menos 14 palabras hablan y se refieren a la alabanza y se refieren a la adoración. Significa que el Señor nos da la llave de David. Aquí a su iglesia, yo te daré la llave de David. A la iglesia, esa iglesia Filadelfia, la iglesia que se va en ese arrebatamiento, la llave de David. ¿Para qué? Para que pueda encontrar una puerta que lo lleve a esa cercanía y pueda entender lo que significa la adoración al Señor. Esos adoradores, hay una recompensa de Dios para nosotros.
Hemos visto hasta hoy la segunda dimensión. Nos falta la última dimensión que la vamos a ver en la próxima ocasión. Permítame orar esta hermosa noche y darle gracias al Señor por esta palabra y que esto se quede guardado en nuestro corazón, que somos una creación que Él busca adoradores. ¿Por qué lo busca? Porque son escasos. Por eso dice que lo busca en espíritu y en verdad. Aquellos que reconocemos, que nos humillamos y que nos rendimos y que reconocemos que Él merece todo nuestra alabanza, nuestra adoración, que le demos gloria y honra al Señor, le debemos la vida, le debemos todo al Señor. Y que dice la Biblia en Isaías capítulo 6 que los serafines son los que están arriba del trono. Santo, santo, santo. ¿Sabes quiénes son los que están más arriba? Aquellos que saben adorar al Señor, porque los serafines están arriba del trono. Qué impresionante. Oremos al Señor en esta noche. Glorioso mi Señor, estamos primero agradecidos por esa hermosa responsabilidad que tú nos das, nos permite, nos rodea de tantas cosas maravillosas, mi Señor. Esta dimensión de adorador, maravilloso, Señor. Queremos ser esos adoradores, mi Señor, que se humillan, que te adoran por lo que tú eres, mi Señor, y no olvidar ninguno de tus beneficios. No olvidar, mi Señor, que todas tus bondades, no olvidar, mi Señor, todo lo que has hecho por nosotros. Queremos adorarte, mi Señor, con todo nuestro ser. Y en esta noche, Señor, queremos rogarte, también no podemos olvidar de las necesidades de tu pueblo, de la necesidad de ellos, sus matrimonios, mi Señor. Quizás están buscando, mi Señor, una oportunidad para restaurar sus vidas, sus hogares. Ten misericordia de ellos, mi Señor. Atráelos a ti, mi Dios eterno. Te rogamos y te pedimos que tomes el control. Si enfermos, mi Señor, en un hospital donde se encuentren, mi Señor, consuela, restaura, recupera, mi Señor, su vida, su salud, Dios eterno. Te damos gracias. Oramos por nuestros hijos, que los bendigas, que los uses, que los levantes, que los restaures, mi Señor. Sé que tienes cosas grandes, maravillosas para nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, siempre recordarte nuestras transmisiones. Únete a esta familia, nuestros discipulados online lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche, los viernes de forma presencial. Tienes que congregarte, tienes que acercarte a una casa. Te invitamos a la mies de Ebenezer Fort Lauderdale los días viernes a las 8 de la noche. Aprovecha el tiempo. Dice la palabra que llega el tiempo que la gente correrá de aquí para allá y tendrá comezón, querrá oír la palabra del Señor. Hoy todavía tienes oportunidad de congregarte, de unirte a una casa, de unirte a una familia. Ven con nosotros, acércate. Y los días domingos a las 2 de la tarde te estaremos esperando también para que traigas tus niños. También tienen clases ellos para que ellos puedan seguir creciendo y avanzando en su caminar. Y recordarte siempre que te unas a nuestra celebración, nuestro primer año, Mies Ebenezer Fort Lauderdale, los días 9, 10 y 11 de julio. Estamos celebrando ese viernes, tenemos un tremendo tiempo alabanza, palabra. Ese sábado también tenemos alabanza, poderosa palabra, y tenemos una cena también. Y te invitamos para que compartas con nosotros como una familia. Y el día domingo queremos sellar esos 3 días a las 2 de la tarde para que estés con nosotros. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.